concepto de convención judía, de conversión, de la conversión al judaísmo. No es un concepto, son alajot también de la conversión al judaísmo, de lo que el candidato al judaísmo tiene que tener, tiene que conocer, que puede estudiar, etcétera, etcétera. Tiene mucho tema para hablarlo, para profundizarlo, muy interesante. Les estaba diciendo que Bezrat Hashem, mañana vamos a estudiar la Parashá Shavua, que tiene por título Hayé Sará. No se la pierdan, está muy buena la Parashá, está interesantísima. Les invito para que mañana nos conectemos Bezrat Hashem y podamos estudiarla, y también si conocen otras personas que estén interesadas en estos temas, personas que quieran conocer de la Geulá, Musar, etcétera, que quieran conocer de la verdad del judaísmo, de esa luz tan especial que Borei Olam nos dio a Am Israel, pueden invitarlos también. También estaba pensando que tal vez podríamos abrir un grupo de WhatsApp y preguntas que ustedes tengan personal, poderlas hacer, pero lo estaba pensando, estuve pensando hoy eso, de poder hacer un grupo también un poco más privado por este medio. Proyectos que tengo, Bezrat Hashem, a ver cómo podemos hacerlos, crear un estudio mucho más formal con ustedes, bien sea por clases por Zoom o por Classroom, etcétera, cosas más específicas, cosas un poco más profundas, en la privacidad, no con tantas personas que a veces sube, que lo que hacen es un poquito sabotear. Baruch Hashem por eso, yo creo que Hashem es el que permite todas las cosas. Bueno, estamos, como dije, estudiando referente a lo que es Mashiach, tiene por título lo que estamos estudiando, qué, quién, por qué, cuándo, dónde, cómo, de Mashiach. Realmente este es un estudio fascinante, un estudio muy interesante. Ayer ya desglosamos una pequeña parte, desglosamos apenas un 1% de ese 100% que vamos a estar estudiando, Bezrat Hashem. Y vimos que es muy importante conocer el pasado, conocer la historia de Am Israel, del pueblo de Israel, conocer qué ocurrió para poder tener una comprensión más exacta, más clara, más lúcida de lo que es el concepto de Mashiach. Así como comenzó nuestro estudio, no comenzamos de quién es Mashiach, sino comenzamos el concepto de Mashiach. Y el Rambam nos había dicho ayer, lo habíamos estudiado, lo leímos y profundizamos también. El Rambam nos había dicho que dicho concepto del Mashiach es algo que no está muy claro todavía, y que las profecías que dijeron nuestros profetas, nuestros Nevi'im, y las enseñanzas que dan Jajamim también, dice el Rambam, que no hay que tomarla todo de manera literal, sino que son alusiones, y que cuando venga el Mashiach Tzidkeinu, el verdadero Mashiach, el Mashiach de justicia, ese Mashiach que esperamos por primera vez, dice que Él nos va a enseñar todos esas visiones que tuvieron los profetas, que el Mashiach nos va a decir a qué se refiere todo eso. Sin más preámbulos, entonces, vamos a hablar, ¿y en el futuro qué? Ahí fue donde quedamos ayer. Les invito a que visiten nuestra página, por favor, www.torayhasidut.com. Pueden revisarla toda, pueden meterse. La página está hecha especialmente para ustedes, para que conozcan quién es Rabbi Nachman de Breslev, quién es Rabbi Natán, en qué se basa la Hasidut de Breslev. También está las parashot de la semana, están los shiurim que estamos subiendo de estas clases que estamos dando. Ya terminamos de estudiar el Mesilat Yesharim, ahí pueden ver las clases. Si usted entra en la parte de videos y baja, va a ver ahí todas las clases que tuvimos. Ahora estoy subiendo estas clases, ayer las subí, apenas terminamos la clase, yo la subo, porque en lo particular
es un compromiso, es una meta que me he trazado con ustedes que se unen a este estudio para que tengan requisitos, no requisitos, tengan a su disposición material para que puedan estudiar, puedan escucharlo, puedan meditarlo también, y de esta manera poder salir cabiajol, por decirlo de alguna manera, de ese lugar, de ese atolladero, de ese antagonismo, donde quizás muchas veces nosotros nos encontramos por desconocimiento, etcétera, etcétera. Pueden entonces visitar la página, pueden suscribirse también a mi canal de YouTube, por favor, hagámoslo. Mi esposa me decía esta tarde, tiene que hacerse viral también. Le decía a mi querida esposa, los videos tienen poquita vista, 3 vistas, 5 vistas, 20 vistas, etcétera. La verdad es que no me importa. No me importa si tiene una sola vista, pero saber que esa persona asimiló todo lo que estamos estudiando, para mí eso es muy gratificante. Entonces, Rabotai, quedamos y en el futuro. ¿En el futuro qué? ¿Qué pasa en el futuro? Referente a lo que es el concepto del Mashiach. ¿Qué pasa con eso? Gracias, Luis, por tu aporte, gracias por conectarte. Vamos a saludar a Luis, a Elisheva, a Ben Yehudá, Israel, que se conectó. ¿Quién más está por aquí? A Gisela, a Hanna Tamar, que también está conectada. A mi querida secretaria, que está en otro Macom, en otro lugar, también conectada, monitoreando. A Geo Montiel. ¿Quién más veo por aquí que esté conectado? Elad, no sé si sigue por aquí con nosotros. Sandra también. A ver, sigo subiendo para dar los saludos correspondientes a ustedes. Que la motivación, como dije, es por ustedes. Ustedes me llevan a cumplir también una misvá. Imagínense, ustedes me están ayudando a mí a cumplir una misvá. ¿Cuál es la misvá que ustedes me ayudan a mí a cumplir? Y lo cual tiene mucho mérito para ustedes. Crean lo que es así. ¿Cuál es la misvá que ustedes me ayudan a cumplir a mí? Estudiar Torah. Nosotros, los judíos, tenemos que estudiar Torah, una porción en la mañana, una porción en la noche antes de acostarnos a dormir. Y ese mérito, nada más y nada menos, es para ustedes. Yo tengo mi parte también, pero gracias a ustedes, Baruch Hashem. Entonces, Rabotai, tanto así cosas que cuando no voy a dar el shiur por alguna u otra razón, mi esposa me escribe, mi secretaria que también es, y ella me dice, la gente está preguntando que por qué no vas a dar el shiur, que qué pasó el día de hoy, que están esperando con ansia, y eso me llena de mucha motivación, crean lo que es así. Entonces, Rabotai, disculpen tanta habladuría, pero gracias por todo eso, muy agradecido. La sección de preguntas y respuestas es excelente. Así es, hay una sección de preguntas y respuestas en la página web también. Pueden estudiarlo de ahí. Pueden estudiar, ustedes meditar, etc. Entonces, Rabotai, el mundo, dicen Jajamín, funcionará en un sistema de realidad visual de Hashem. Así comienza, y en el futuro, ¿qué pasará? El mundo funcionará en un sistema de realidad visual de Hashem. Mientras que hoy en día la gente percibe la vida cotidiana como sujeta a la fuerza de la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Jajamín nos enseñan que hoy en día las personas ven los acontecimientos que le pasan en todo lo largo y ancho de su vida, por llamarlo de alguna manera. Piensan que las cosas simplemente ocurren por casualidades. Pero nosotros sabemos que no hay casualidades. Muchas gracias, Eduardo. No hay casualidades, sino hay causalidades. Todo es una causa. Y Hashem es quien dirige esa causa perfecta. Y esto es lo que nos enseña nuestro querido Rab, que estamos estudiando de él, Haim Kramer. Nos enseña que en el futuro el mundo funcionará en un sistema de realidad visual de Hashem. Eso es en el futuro. Mientras que hoy en día la gente percibe la vida cotidiana sujeta a la fuerza de la naturaleza. Lo que me pasó porque tenía que pasarme,
porque ni siquiera piensan que porque el destino lo quiso así, sino que dicen lo que pasó, pasó y ya está. Acontecimientos de la vida que tienen que ocurrir, pero realmente no es así. Y dan en cambio más veracidad de lo que le está pasando a la fuerza de la naturaleza. De manera tal que en el futuro todo el mundo verá abiertamente que es la mano de Boreolán la que nos guía mediante su divina providencia. En hebreo se dice Hasgajá Pratir. Su divina providencia es Hasgajá Pratir, como su supervisión, la supervisión privada que Hashem tiene sobre cada uno de nosotros. Y vamos a llegar a tener una comprensión espiritual en los tiempos del Mashiach tan grande que nosotros mismos vamos a poder percibir, no solamente en nuestro intelecto, sino también en nuestra alma, en lo más profundo, en lo más recóndito de nosotros, que es Hashem Yitbaraj, que dirige el mundo con su providencia divina, con su Hasgajá Pratir. Y que nada o que todo lo que ocurre porque Hashem así quiere. Consecuentemente, si nosotros estamos hoy en día con esa claridad mental, con esa lucidez mental y con esa lucidez espiritual, nosotros estamos ya comprendiendo que todo lo que ocurre por parte de Hashem. Entonces estamos nosotros más cerca del acontecimiento de la revelación del verdadero Mashiach Tzidkeinu. Y todo eso ocurrirá antes de la llegada de él. Entonces, ¿cómo podemos hablar o cómo podemos nosotros, cómo podemos ponernos a hablar, creo que se dice así, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de Mashiach como persona si todavía no tenemos claro los conceptos del Mashiach? Ojo, una vez más los digo. No tenemos claro lo que es el concepto de Mashiach y todo lo que engloba el concepto de Mashiach, pero queremos brincar esos escalones y no saber el concepto de Mashiach, lo que ocurrirá, el cambio que tiene que ocurrir en nosotros, un cambio de mentalidad, un cambio de, digámoslo así también, de espiritualidad, sino que nos vamos directamente a quién va a ser Mashiach. Pero hay un proceso en todo esto, hay un Aleph, hay un principio en todo esto. No podemos llegar a la última quitá, a la última clase, sin haber comenzado por la quitá Aleph. Entonces, los milagros, sucesos que ocurren más allá del espacio y del tiempo, serán algo corriente. Afirma el profeta Miká, tal como sucedió durante Yexia Mizraim, tal como sucedió en la salida de Egipto. Khaled, un fuerte abrazo. Hashem hará milagros también en este tiempo, en este momento. Está escrito en el Zohar, Rabotai Beamorai, lo siguiente: los milagros que acaecieron en Mizraim, ¿de dónde provenían? Esos milagros que acaecieron sobre Mizraim provenían de la puerta número 49 de la comprensión espiritual. De la puerta número 49. El nivel más alto que alguien pueda ser capaz de percibir mientras se encuentra en este mundo, en este Olam Hazé, en este mundo presente. Quizás hay conceptos que vamos a estar manejando, que no vamos a profundizar en ellos, tal vez por no dicotomía, sino no es la esencia como tal de lo que está diciendo aquí el Zohar, de la puerta número 49 de comprensión, del cual es el nivel más alto que alguien puede ser capaz de percibir mientras se encuentra en este mundo. No vamos a profundizar en esto como tal, pero de algo les digo: hay 49 niveles de pureza, más uno, y hay 49 niveles de tumá, de que no es pureza, más uno también. Y cuando los hijos de Israel, cuando nuestros ancestros estaban cautivos en Egipto, llegaron al 49 nivel de tumá. Entonces, ¿cómo podemos explicar que los milagros que ocurrieron
fue por el 49 nivel de pureza que había en ese momento. ¿Cómo podemos nosotros explicar esto? Si es todo lo contrario también. Llegaron a un 49 nivel de Tumá, que si llegaban al nivel número 50 iba a ser imposible Yexia Mizraim. Entonces, ¿cómo ocurre ese nivel todo contrario para que ocurrieran los milagros que vislumbraron nuestros padres en Mizraim? Y solamente por una persona que tuvo los méritos. ¿Y quién fue esa persona? Moshe Rabenu. Y Moshe Rabenu también fue un prototipo de Mashiach en su tiempo. No estamos diciendo que él fue el Mashiach como tal, fue un prototipo de Mashiach, fue un Goel, un libertador para que el Israel en ese tiempo y en ese momento específico. Más adelante, a lo largo de todo este estudio que vamos a estar hablando, vamos a ver que hay tzadikim en la generación que ellos tienen el potencial de ser Mashiach. Escúchese bien, el potencial de ser Mashiach, pero esto no quiere decir que son Mashiach. ¿Estamos entendiendo lo que nos está diciendo nuestro Jamim? En hebreo se dice Tzadikim Niftarim, es decir, justos ocultos en las generaciones. Entonces, Rabotai Beamorai, pero aquellos milagros que ocurran en la era mesiánica, los milagros que van a ocurrir en la era mesiánica, emanarán de la puerta número 50, del nivel mucho más alto de la Kedushá. No del nivel 49, sino del nivel 50. En esa era de milagros, Akadosh Baruj Hu se revelará para que todos puedan verlo. Hashem mismo se va a revelar para que cada uno de nosotros, en particular, cuando hablo en particular, cada uno de nosotros, es decir, Israel en particular, y las naciones del mundo en general, ellos también van a poder percibir y ver a Kadosh Baruj Hu. Pero hay una pregunta interesante. Hashem nos enseña el Rambam que es incorpóreo, no tiene cuerpo alguno, no tiene figura alguna. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder verlo? ¿Cómo vamos a poder contemplarlo? Es una buena pregunta, ¿no creen ustedes? Rabotai, les motivo para que voten en la encuesta que hice. Van apenas 5 votos de 20 personas que están, 19 ahora bajaron. Busquen la encuesta, no sé cómo la buscaron. Creo que Luis puede escribir y dice cómo puede ser. Yo aquí tengo también mi celular viendo por el otro lado, pero a mí no me sale la encuesta. Tal vez porque soy el administrador. Me sale que tengo abierta la encuesta. A mí no me aparece. Sí, no sé por qué. Tal vez Luis, si él puede aclarar cómo hizo para votar, y también otras personas. Van 5 personas, 4 personas. Bueno, seguimos. En la carpeta azul de la parte de arriba, selecciona y sale. Ok, top beseder. Encuesta en formato texto. Ahí, ya la estoy viendo ahí. Sí, una carpetica ahí, chiquitica. Ya la vi. Qué bueno. La tecnología. No la había visto yo. Gracias, Luis. Entonces, Rabotai, Hashem no se ocultará y tus ojos verán a tu maestro, como está escrito en el Sefer de Yeshayahu. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa este acontecimiento de que Hashem se va a manifestar? Ojo, no es que Hashem es un semidios o es un hombre Dios y un Dios hombre y nada de estos conceptos de ningún sentido que no tienen ni parte ni arte con el judaísmo, no tienen ni cabeza ni pies en lo absoluto. Eso es totalmente abodázara, creer que Hashem se hizo humano y se hizo corpóreo, etcétera, etcétera. No tiene cabida alguna dentro del judaísmo. Y no es que sea un milagro trascendental como tal,
sino que no existe dicho concepto. Y no es como muchas personas dicen, es que ustedes los judíos tienen un velo en los ojos. No es eso, Rabotai, sino que simplemente no existe dicho concepto. Entonces, ¿qué significa esto? Que está escrito en Yeshayahu 30:20. Él no se ocultará y tus ojos verán a tu maestro. ¿Qué significa este pasuk en especial? Rabotai, significa que aunque el hombre sea corporal, podrá el hombre ver el aspecto espiritual, podrá comprender, tener una sabiduría espiritual como nunca la ha tenido, que él podrá ver a Boreg Olam. ¿Cómo es? No lo sabemos, pero sí sabemos algo. ¿Y qué sabemos? Ein lo guf, no tiene cuerpo. Es incorpóreo, como enseña el Rambán. Entonces, esa misma dice, esto significa que aunque el hombre sea corporal, podrá ver lo espiritual. Y su misma corporeidad, la misma corporeidad de cada uno de nosotros será transformada. Así dice en Jajamín, Rabotai. Entonces, todos poseerán una incalculable riqueza y nadie sentirá celos o envidia de nadie. El oro y la plata, los diamantes, por nuestro nivel de Kedushá. Buena pregunta que estás haciendo, Shio. Por el nivel de Kedushá, muy buena. Vamos más adelante, vamos a ver que el Mashiach va a venir en una generación que es muy meritoria, una generación que tiene un nivel de Kedushá muy alto, o va a venir en una generación que no va a tener ningún tipo de nivel de Kedushá. Una generación que está totalmente inmersa en lo que es el materialismo, etcétera, etcétera. Y por los vientos que soplan, por los acontecimientos que estamos viviendo, Rabotai, en lo particular, y puede ser que yo esté muy equivocado, Mashiach vendrá en una generación que esté alejada de la Kedushá. Y vamos a ver eso a lo largo y ancho de todo este estudio. Entonces, sigue diciendo Jajamim lo siguiente: la esmeralda, los rubíes, los zafiros y todo el dinero que la gente desee estarán al alcance de su mano o en su cuenta bancaria. ¿Pero con qué propósito? Tal vez esto parece una utopía. Tal vez esto pueda ser que sea cierto, o puede ser que sea simplemente palabras de motivación para nosotros encaminarnos a hacer lo bueno. Pero sabemos que nos motiva a nosotros a querer vivir, como pone Shio, a querer vivir un nivel de Kedushá mucho más arriba de donde nos encontramos. Entonces, ¿con qué propósito va a ser esto? Vamos a estudiarlo más adelante. Pero dice, hay una pregunta: ¿necesito un diamante de 60 quilates color tipo D sin falla para regalarle a su esposa el día de su cumpleaños? Simplemente pídaselo a quién, a un malaj, y él se lo cortará a su medida, como está escrito en Baba Batra 75a. Y todo esto sucederá en un momento en el que todos dejarán de perseguir la riqueza. Ahora, Rabotai, ¿qué va a pasar en la era mesiánica? ¿Qué va a pasar en la era mesiánica? Que es un acontecimiento también muy interesante. Porque no solamente tenemos que hablar de el concepto de Mashiach, no solamente tenemos que hablar de quién va a ser Mashiach, cuál va a ser la función de Mashiach, no solamente eso, sino de la era mesiánica. ¿Cómo va a ser la era mesiánica? ¿Cuál es el concepto dentro del judaísmo? Y en específico dentro de la Hasidut de Breslev, ¿cuál es el concepto de la era mesiánica? Nuestros sabios, Jajamín, utilizaron varios términos para referirse a la era mesiánica, es decir, al mundo futuro. De sus numerosos comentarios surge con claridad que cada uno de ellos se refiere a un tiempo diferente, y ellos son, escuchen bien, y ellos son Ibekta de Mashiach,
Ibekta o Ibakta de Mashiach. No Ibekta. Ikbakta de Mashiach. Es decir, el talón de Mashiach. Ese es el primer eslabón o el primer peldaño que nosotros tenemos que comprender. Y Be'ezerat Hashem lo vamos a estudiar. El talón de Mashiach. Ikbakta shel Mashiach. O de Mashiach. Conocido a veces como Heblei Mashiach. Entonces, este primer peldaño tiene dos nombres. ¿Cuáles son esos dos nombres? Ikbakta de Mashiach o Heblei Mashiach. Hannah dice, escuché en una oportunidad que la era mesiánica será un despertar de la conciencia de la humanidad. También, sí, eso es agregado de la era mesiánica. Va a haber un despertar, pero la pregunta sería, ¿va a haber un despertar antes de la era mesiánica o en la era mesiánica? Vamos a estudiarlo porque aquí está. ¿Najón? Entonces, ¿cómo se conoce esto de Ikbakta de Mashiach o Heblei Mashiach? ¿Cómo se conoce? Se conoce como los dolores de parto del Mashiach. Se conoce así en español. Los dolores de parto de Mashiach. Gracias, Elisheva. Los dolores de parto de Mashiach. Es decir, que esto hace referencia a un tiempo de gran sufrimiento que deberá suceder antes de la llegada de Mashiach. Es decir, que el mundo estará envuelto en un acontecimiento tan atroz, en un acontecimiento de sufrimiento tan fuerte, que va a suceder antes de la llegada del Mashiach. ¿Y dónde nosotros podemos ver esto? Nosotros podemos verlo en un acontecimiento que nos vislumbró a nosotros, los acontecimientos futuros, cuando Klal Israel, cuando la congregación de Israel estaba cautivo en Misraim. Para ellos, ¿cómo era el vivir? ¿Cómo ellos era su acontecimiento? ¿Cómo era su diario? ¿Qué hacer? Vivíamos esclavizados, trabajo forzoso, comíamos mal, dormíamos mal, bejule, etcétera, etcétera. Un sufrimiento como nunca. Y nos dice entonces Jajamín que Ikbakta de Mashiach o Heblei Mashiach, que son los dolores del parto del Mashiach, que es un tiempo de gran sufrimiento, sucederá antes de la llegada del Mashiach. Antes de la llegada del Mashiach, eso tiene que ocurrir. Ese es el primer peldaño. El segundo se conoce como Yemot HaMashiach. ¿Y qué traduce Yemot HaMashiach? Traduce los días del Mashiach o la era mesiánica. Hannah pregunta, ¿la era mesiánica habrá una elevación de alma del ser humano en la era mesiánica? Ya lo vamos a ver, Hannah. Muy buenas tus preguntas que estás haciendo. Son muy buenas. Va a haber una elevación del alma del ser humano. Va a haber un cambio de conciencia del ser humano como tal. En consecuencia, ese cambio de conciencia que va a tener el ser humano, ese cambio de mentalidad también, como el cuerpo y el alma están unidos, va a haber una elevación, pero no es una elevación como enseñan otras religiones que van a subir a las nubes, al cielo y etcétera, etcétera. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un cambio de conciencia increíble. Como dijimos anteriormente, que todos los ojos, cada quien, Israel en particular y las naciones en general, verán a quién, a Hashem. ¿Por qué? Porque va a haber una transformación del espíritu, va a haber una transformación del alma. Vamos a poder percibir los acontecimientos espirituales que hoy en día se nos hace muy difícil. Entonces, Yemot HaMashiach, los días del Mashiach
o la era mesiánica se refiere al periodo cuando Mashiach se revele al mundo. Dos peldaños que hemos estado analizando hasta el momento. Y hay un tercer peldaño. ¿Cuál es el tercer peldaño? Se conoce como Tejiat Hametim, es decir, la resurrección de los muertos, o el Olam Haba, es decir, el mundo que viene. Y también se conoce como Leatid Lavod, es decir, el futuro que viene. Leatid Lavod. Es decir, todos estos términos, ¿a qué se refieren? Todos estos términos, Rabotai, se refieren a las diferentes etapas del futuro y ocurrirán cuando ocurrirán algún tiempo después de la llegada del Mashiach y de su revelación. Vuelvo a repetirlo. Todos estos términos que hablamos, Ibekta de Mashiach, que es Heblei Mashiach, el talón de Mashiach, o los dolores de parto del Mashiach, Yemot HaMashiach, que son los días del Mashiach, o la era mesiánica, Tejiat Hametim, que es la resurrección de los muertos, o Olam Haba, o Leatid Lavod, que es el futuro que viene. Todos esos términos, específicamente los últimos que dijimos, ocurrirán algún tiempo después de la llegada y de su revelación. ¿De quién? Por supuesto que del Mashiach. Antes no puede ocurrir. Espérate, Shnia Rega Rab. Estás diciendo que antes no puede ocurrir. Entonces, ¿cómo tú me explicas a mí? Porque está escrito en el Talmud que los Jajamim, ellos resucitaban muertos. No solamente en el Talmud, Rabotai. Está escrito en el Me'an Loetz. Presten atención, siéntense, si están paraditos, tomen asiento un momentico, busquen un vasito de agua. Mentira, lo digo de manera de juego. Está escrito en el Me'an Loetz. ¿Saben quién hacía milagros? Y esto no se le atribuye a que sea Mashiach. Una persona que hace milagro no se le atribuye que sea Mashiach. Yundabar. Nada de eso. Abraham Avinu hacía milagros. Abraham Avinu resucitó muertos. Abraham Avinu restauró enfermos. El hecho cuando Abraham Avinu llegaba a una ciudad, las mujeres, cuando Abraham Avinu y Sara y Meinu llegaban a una ciudad, las mujeres que eran infértiles y los hombres infértiles, inmediatamente ellos quedaban dispuestos para tal propósito. ¿Sabían eso? Está escrito en el Me'an Loetz. Por donde pasaba Abraham, ocurría un Nes Gadol, un milagro grande. La Shelah, la pregunta. Nosotros decimos que Abraham es Mashiach. Lo, Bemet, lo, de verdad no. ¿Qué decimos? Que Abraham es la simiente del pueblo de Israel, el padre de la nación de Israel. Increíble, ¿no? Increíble. Rabotai, entonces, para los propósitos de este estudio que estamos haciendo, vamos a combinar los dos conceptos de Ibekta de Mashiach y de Yemot HaMashiach en una sola expresión, los días del Mashiach. Es decir, lo vuelvo a repetir, para los efectos de este estudio que estamos teniendo, a lo largo del estudio, cuando nosotros nos refiramos a Ibekta de Mashiach y de Yemot HaMashiach, vamos a resumirlo, vamos a unificarlo en una sola expresión y vamos a decir los días del Mashiach, para que no nos duela la cabeza. Para no, ¿qué quiso decir? ¿Qué no quiso decir? ¿A qué se refiere? Búscate los apuntes. ¿Qué quiere? No, los días de Mashiach. Consecuentemente, esto se debe a que nos encontramos en una era que engloba ambas ideas,
tal como se verá, como lo vamos a estudiar a medida que desarrollemos estos shurim, y aún estaremos hablando principalmente de esos dos periodos de los días del Mashiach y de Leatid Labod, del mundo futuro o del futuro que viene. Entonces, Rabotai, no es imposible saber ahora cómo es que se manifestará cada era de la experiencia mesiánica. No es imposible. Es decir, no podemos decir, es que no sé cómo va a ocurrir. No es imposible saber cómo es que se manifestará cada era de la experiencia mesiánica. Más aún, varios de los conceptos mesiánicos y de su explicación parecieran o va a parecer contradictorio. Es decir, que esto nos va a guiar a través de un laberinto. Consecuentemente, nuestras discusiones o el estudio que vamos a tener se basará en la premisa de que ya nos encontramos en los días de Mashiach y que podemos afirmar, Rabotai, podemos afirmar entonces la presencia de Mashiach en este Olam Hazé. Podemos afirmar eso. Si realmente lo queremos, podemos afirmarlo. Podemos afirmar que estamos viviendo los días del Mashiach y que la presencia del Mashiach está en medio de nosotros también. Solamente tiene que existir un requisito. ¿Cuál? Si realmente lo queremos. Si realmente queremos saber quién es el verdadero Mashiach. No los falsos que se han presentado. En este sentido, entonces, los días del Mashiach son días tal como nosotros los conocemos. Es decir, que suceden de acuerdo a las leyes de la naturaleza, Rabotai. No van a ser días, los días del Mashiach, no van a ser días trascendentales, por decirlo de alguna manera, aunque sí van a ocurrir. Pero todo va a ocurrir dentro de un marco también natural para nosotros. Solo que tenemos que estar nosotros apercibidos de lo que está aconteciendo. Y cuando hablemos del futuro, de Atik, nos estaremos refiriendo a esa era de vida milagrosa, cuando la divina providencia de Boreolán nos revele a cada uno de nosotros los acontecimientos espirituales en su máxima expresión. Interesante lo que nos dice el Rav Kramer. Entonces, tenemos que recurrir a los profetas para basarnos en este estudio, y de acuerdo con los profetas y con los Jajamim, existe un día determinado dentro del plan de Boreolam para la venida del Mashiach. Existe un día, existe un momento determinado para la venida del Mashiach. ¿Y qué significa esto? Lo que significa o lo que significará un final para el sufrimiento, para la pobreza, para el odio, los celos y la guerra. Sin embargo, ese día no le ha sido revelado a nadie y continúa siendo el secreto más celosamente guardado por Boreolam. ¿Sabe qué enseña en Jajamín referente a esto de por qué Mashiach no sabemos cuándo va a venir? Podemos vislumbrar por los acontecimientos que están ocurriendo en todo el globo terráqueo, por las guerras, la hambruna, etcétera. Podemos vislumbrar y decir, estamos cerca del acontecimiento de la revelación del Mashiach. No lo sabemos, pero podemos decirlo. Los tiempos ya se están dando. Israel regresó en el 45, 48 a El Hakadosh. La nación se volvió próspera, etcétera, etcétera. Todos los judíos están haciendo aliyá. Todas las almas de los conversos sinceros también se están acercando al judaísmo y están haciendo aliyá, y eso es acontecimiento previo a la manifestación del Mashiach. ¿Sabían eso? Está escrito en el Zohar que Mashiach
no se revelará hasta que las almas de los conversos sinceros se hayan completado. ¡Wow! Interesantísimo. No es de personas que andan imitando por ahí que son judíos. No, no es eso. No son personas que andan diciendo por ahí, somos judíos sin serlo. No es eso, Rabotai. Y no me burlo de ellos, Haz Beshalom. Quisiera ayudarlos de verdad y que se dejaran ayudar. No inventando mitos y leyendas y cuentos, etcétera, etcétera, diciendo que si son casa de Israel o casa de Judá, etcétera y etcétera, cosas que no tienen nada que ver, digámoslo así de una manera pedagógicamente hablando, con la teología judía, nada que ver en lo absoluto. Y lo increíble es que nos dicen a nosotros es que ustedes tienen un velo sobre los ojos y por eso no pueden ver nada. Un momento, eso es mucha sinvergüenzura, discúlpeme la expresión. Decirle eso a un yehudí es mucha sinvergüenzura. Es como que yo le diga a un científico, tú no sabes nada de ciencia, y yo ni siquiera fui a la universidad. Wow, Rabotai. Otro tema. No quiero hacer sentir mal a nadie. A veces hay que menear un poquito la mata para poder nosotros comprender muchas cosas también. Personas que realmente quieren servir a Boreolam, quieren unirse a Hashem Yitbaraj. A veces hay que hacer eso. Y eso va a ocurrir en los tiempos del Mashiach Tzidkeinu. Entonces, Rabotai, ¿qué va a ocurrir? En este sentido, los días del Mashiach son días tal como nosotros los conocemos, que suceden de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Y cuando hablemos del futuro, nos estaremos refiriendo a esa era de vida milagrosa cuando la divina providencia de Hashem se revela para cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuál va a ser? ¿Por qué es el propósito de que Hashem guardó secretamente el día del advenimiento del Mashiach? ¿Saben? Porque una de las enseñanzas que nos dicen Jajamim es que cuando se destruyó el segundo templo, había odio. No, Jajamim dicen, no es que había Sinei Hinam, no es que había un odio gratuito, no. Aun cuando está así escrito, había odio oculto dentro del corazón de cada uno de nosotros. Nos odiábamos cada uno de nosotros en nuestro interior, no lo manifestábamos, no manifestábamos nuestras inconformidades, etcétera, etcétera. Y el templo fue destruido por eso. Y Hashem, viendo eso, dijo, ahora no les voy a decir a ustedes cuándo vendrá el tiempo de la Geulá. No les voy a decir cuándo será la reconstrucción del tercer templo, ni mucho menos cuándo será el día del Mashiach. Cosa que sí ocurrió en la antigüedad con Moshe Rabenu. Cosa que sí ocurrió en la antigüedad con Esdras HaSofer cuando regresaron de la cautividad babilónica. Pero en este último exilio no sabemos cuánto tiempo va a durar. ¿Por qué? Porque había odio oculto en nosotros. Y otra cosa que dicen Jajamim es la siguiente. La razón para ello es que ese día de Geulá puede ser adelantado o puede ser retrasado. ¿De acuerdo con qué? Con un ingrediente muy especial. De acuerdo con las acciones del hombre. O la Geulá se adelanta o la Geulá se retrasa. Es decir, que nosotros somos los responsables de los días del Mashiach. Nosotros somos los responsables del advenimiento del Mashiach. Nosotros somos los causantes de que el Mashiach o se revele ante nosotros o se oculte. La Shelah, Rabotai, la pregunta, ¿qué estamos haciendo para que Mashiach se acerque? ¿Y qué estoy dejando de hacer que Mashiach se aleja? ¿Qué estamos haciendo? Esto tiene que llevarnos a nosotros a una profunda meditación.
a dejar tantos inventos, no inventos de tecnología, no, a dejar tantos inventos en cuanto a tomar una identidad que no nos pertenece, una identidad que a las personas no le pertenece como tal, etcétera. Qué bueno que quieran acercarse al judaísmo, que quieran conocer del judaísmo, pero Jajamín dicen, háganlo de la manera correcta. No es un pecado no ser judío. Como no judío, cumples con una función especial. ¿Y cuál es esa función especial? Atraer al Mashiach, como tú has sido llamado. Qué lindo, ¿verdad? Si fuiste llamado como no judío, de esa manera tú atraes al Mashiach, como cumpliendo Sheva Mitzvot, 7 leyes universales. Y no es un invento que establecieron los rabinos, como dicen muchas personas, para alejar a los no judíos a que no se hagan judíos. No tiene nada que ver con eso. En el judaísmo se aceptan a los conversos. Es una halajá también aceptarlos. Nada que ver con esos inventos que dicen es una invención de los rabinos para no hacer conversos. No es nada de eso. Lo que sí estamos en contra es de la gran cantidad de imitaciones que han salido de personas haciéndose ser judías sin ser judíos. Y en lo particular y con todo respeto, ese tipo de actitud hace que el Mashiach se atrase. Porque todos somos responsables, de acuerdo a las acciones del hombre. Todos somos responsables de que el Mashiach se acerque o se aleje. Pero no puede pasar, escúchese bien, pero no puede pasar esto más del sexto milenio, es decir, del año 6000. Y estamos en el año 5786. Se perdieron 230 años, si mal no recuerdo, 220 años, si mal no recuerdo, se perdieron de la historia judía. Y entonces realmente no estaríamos en el año 5786, sino que estaríamos en otro conteo. A eso súmele 200 años más, 230, 210, 220, no recuerdo ahorita muy bien. Lo estudié, pero no me acuerdo. Mi querida secretaria, ella es mejor que yo en los números. Entonces, Rabotai, presten atención a esto que voy a decirles. Esto está escrito en Maseje Sanedrín 97a, que más allá del sexto milenio no puede pasar. En el momento, Rabotai, que el autor de este libro que estamos meditando lo escribió, fue en el año 5755, es decir, en el año de 1995 de la era gregoriana. Entonces, en ese tiempo quedaban menos de 250 años para llegar a la fecha del año 6000. Ahora empiecen a hacer ustedes sus cálculos, ustedes matemáticos que les gusta. Estamos, por lo tanto, finalmente en los días del Mashiach. El odio, la envidia, la ira, la arrogancia y todas otras malas características serán eliminadas del mundo. El lobo seguirá siendo un lobo y la oveja seguirá siendo oveja, pero el instinto predatorio de matar para sobrevivir será algo del pasado. De la misma manera, entonces, el hombre se verá libre de sus características primarias y básicas, como la avaricia, la gula y la inmoralidad. Y con esta nueva liberación de todo deseo material, el hombre tendrá la habilidad de buscar el verdadero intelecto. Va a haber, como escribió Hannah, va a haber una elevación espiritual, no solamente el espíritu, sino una elevación también del intelecto y el conocimiento de Hashem infinito. Cada día traerá nuevas maravillas y un mayor intelecto y nuevas y mayores revelaciones del uno infinito, es decir, de Hashem. Y cada día el hombre disfrutará en la gloria de Akadosh Baruj Hu, en el Kabod de Boregolán, y lo servirá.
pues el mundo estará lleno del conocimiento de Hashem, como lo dijo el Nebií, el profeta Yeshayahu. Interesante lo que ha de acontecer. Y ese fue el preámbulo, la entrada inicial de nuestro shiur. Rabotai, si quieren seguir votando, hasta los momentos van 8, 9 votos. Rabotai, interesante entonces el panorama que estamos viviendo. Todo lo que está ocurriendo ha estado profetizado, lo dijeron nuestros Nevi'im, dijeron en los días del Mashiach, en los días del advenimiento del Mashiach, el conocimiento de Hashem cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar, pero a la par también se levantará el ateísmo, se levantarán otras religiones, se levantará también la idolatría como nunca antes se ha levantado. Falsos profetas se levantarán también, engañadores, mentirosos, etcétera, etcétera. Y de eso hay que cuidarse. De eso hay que cuidarse mucho. Rabotai, vamos a ver quiénes votaron. Ética y Musar judía, 4 votos. Conceptos del Mashiach, 4 votos. Alajot, 0 votos. Las 7 leyes de Noaj, 1 solo voto. Y conversión al judaísmo, 0 votos. Entonces, vamos a seguir estudiando, como hay un empate, vamos a seguir estudiando conceptos del Mashiach. Y después que terminemos de estudiar conceptos del Mashiach, seguimos estudiando de ética judía, que es muy hermoso, nos enseña a ser buenas personas, nos da muchos tips para podernos nosotros acercar al creador del universo. Voy a dejar de todas maneras aquí más tiempo, todavía hay 30 minutos para votar, les voy a dejar con una linda melodía, no se retiren y posteriormente vamos a estar comentando el Sipur del día de hoy. Como siempre les digo, no se vayan, esperen un momento.
Ok, seguimos con el Sipur. Tiene por título La obediencia a los padres. Hubo un voto más, concepto del Mashiach, va ganando. Eres Tov, Eliau. Entonces, Rabotai, dice Rabbi Haim Alberstam de Stam, Seher Sadil y Brajá, fue un distinguido y reconocido maestro jasídico. Él tuvo varios hijos justos y eruditos también. Su hijo mayor se llamó Rabbi Yehezkel Shraga, Seher Sadil y Brajá, el fundador de la Hasidut de Shinova. Cierta vez el Rebbe de Sant se enredó en una discusión legal con su hijo mayor, que también era una autoridad de primera línea en materia de la halajá, es decir, de la ley judía. Ellos estaban en total desacuerdo. En el calor de la discusión, el Rebbe de Sant le dijo a su hijo: no vuelvas a pisar jamás el umbral de mi casa. Rabbi Yehezkel era muy cuidadoso del honor, el respeto y la obediencia a los padres. ¿Qué fue lo que hizo él? Cuando terminó la discusión, el ingenioso rabí salió por la ventana de la casa. Terminó el Sipur. Saquen ustedes, como les digo siempre, la conclusión de lo que quiere enseñarnos el Rab Yonah Blistein, Seher Sadil y Brajá. Una vez más, el papá le dijo: no vuelvas a pisar la puerta de esta casa. ¿Y qué hizo él? Salió por la ventana. No pisó la puerta, salió por la ventana. Saquen ustedes la enseñanza que nos quieren enseñar de este corto Sipur. Rabotai, muchísimas gracias. Paramos la votación. Concepto del Mashiach, 6 votos. Ganó el concepto del Mashiach. 4 votos, Musar y Ética. Alajot, 0 votos. Las 7 leyes de Noach, 0 votos. Y conversión al judaísmo. Perdón, las 7 leyes de Noach, 1 voto. Conversión al judaísmo, 0 votos. Muchísimas gracias por participar. Les invito mañana a que se conecten a esta misma hora. Vamos a estudiarla para allá. Está muy, muy buena. Ya la escribí, ya la estudié, profundicé en varios tópicos y les invito. Nos vemos mañana. Un fuerte abrazo para todos. Todo lo mejor, muchas bendiciones. Cuídense, por favor. Hasta la próxima. Shalom. Leitraot.